donar la benvinguda a aquesta xerrada sobre la ciència, que apropem la ciència cap a la societat. És un cicle de xerrades que algun de vosaltres crec que ja he vist en alguna altra xerrada, en les quals l'Institut d'Investigació Biomèdica de Sant Pau fa els centres cívics per donar a conèixer les principals línies d'investigacions o estudis molt concrets que creiem que són d'interès per a la societat i sobretot per el que és el barri, que és la nostra prioritat en quant al cercle assistencial, és primer apropar-nos a la gent del barri i perquè som l'hospital pel barri. I llavors volem que enteneu també que una cosa és l'hospital, l'assistència, però darrere hi ha molta recerca, que és la que fa possible després el trasllat d'aquesta ciència cap al pacient, que és l'objectiu de tota recerca. I avui us presento a la doctora Domínguez, que és una de les persones responsables d'aquest estudi i us farà una petita presentació de com està l'estudi i els punts més interessants. Moltes gràcies. Merci. Pues buenas tardes. No sé si me oís bien sin micro. Si no tengo micro, es decir, que si en algún momento no se oye bien, me lo decís y lo utilizo, ¿vale? Pues bienvenidas, gracias por vuestra asistencia aquí hoy, también a las personas que lo vayan a ver luego online a través de la página web. Gracias por el interés que habéis mostrado en esta charla que os vengo a presentar y quería dar también las gracias tanto al Centro Cívico Guinardó como al Instituto de Investigación Biomédica del Hospital de Sant Pau por promover estas charlas y acercarosla a la población para que conozcáis qué es lo que estamos haciendo en el hospital, ¿vale? Pues sin demorar más, os presento esta charla, va sobre el estudio BISC. Mi nombre es Carla Domínguez, como antes me han presentado, soy ginecóloga del Hospital de Sant Pau y junto a mi compañera Julia Zanini, que también ha dado otras charlas en otros centros cívicos, trabajamos en el grupo de investigación de la medicina perinatal y de la mujer del mismo hospital también, ¿vale? Os presento este estudio que lo que queremos valorar es qué impacto pueda tener en el embarazo la contaminación, cómo puede afectar ya no solo al embarazo, sino al neurodesarrollo de estos futuros bebés, ¿vale? Aquí os quería presentar también un poquito quiénes son las cabezas pensantes de este proyecto, ¿vale? Quiénes han liderado, los investigadores principales del mismo. A vuestra izquierda tenemos a Jordi Sunyer y a Payam Dadban, son dos compañeros que trabajan en IES Global, al ladito del mar, al lado del Hospital del Mar, y que tienen una amplia trayectoria en cuanto a la investigación sobre contaminación. Tienen múltiples estudios realizados en los últimos años, luego os presentaré un par de ellos. Y son los que han promovido un poquito el interés en este proyecto. A vuestra derecha tenemos a la doctora Lola Gómez del Hospital Sant Joan de Déu y a la doctora Elisa Yurba del Hospital de Sant Pau, ambas ginecólogas y también líderes de este proyecto. Es un proyecto, como también veis aquí abajo, que ha sido financiado por diversas entidades, entre ellas IES Global aquí en Barcelona, HEI de Massachusetts, de Estados Unidos, y también el Grupo de Investigación Europeo, ¿vale? También han donado fondos para que sea posible este proyecto. Bueno, ¿y de dónde surge este interés, ¿Por qué hemos querido valorar la afectación que pueda tener la contaminación en el embarazo? Pues porque el grupo que os presentaba, de Jordi Sunyer y de Payam Dadban, como os he explicado, tienen una amplia experiencia y sobre todo tienen una amplia experiencia en la afectación a nivel de la infancia, cómo la contaminación ha podido afectar al neurodesarrollo en niños en edad escolar. Aquí os presento, por ejemplo, este estudio, que fue un estudio realizado en 6 ciudades europeas, en el que valoraron a más de 9.400 niños en edad entre los 7 y 12 años, y donde realmente vieron que aquellos niños que estaban expuestos a mayor contaminación, sobre todo particularmente el dióxido de nitrógeno, que es el que procede de la combustión de vehículos y del tráfico, estaba asociado a un enlentecimiento en el desarrollo psicomotor en los primeros años de vida y de la infancia. También valoraron un poquito lo contrario. ¿Qué pasa con las zonas verdes? En las áreas donde hay menos tráfico y más parques, jardines, es diferente. Y efectivamente, este fue un estudio que se realizó en Barcelona, en 36 escuelas de Barcelona, en el que hicieron un seguimiento durante un año, durante 12 meses, con 4 visitas a los niños que colaboraron en el estudio, visitas separadas en 3 meses, y eran niños en edad entre 7 y 10 años. Inicialmente fue un proyecto que fue contemplado para unos 4.000 niños,
pero aceptaron colaborar, bueno, las familias aceptaron colaborar unas 2.500 familias. Y lo que vieron es que efectivamente los niños que tenían mayor asociación con áreas verdes, ya sean áreas verdes alrededor de su domicilio, como en el trayecto hacia la escuela, como sobre todo las que se confirmó que tenían mayor impacto eran las áreas verdes alrededor de la escuela, vieron que tenían un 5 o un 6% más mejor de memoria de trabajo, ¿no? Capacidad de retener, repetir colores, repetir palabras, patrones. Y asimismo también miraron lo mismo, ¿vale? No es solo las áreas verdes, sino esto también va relacionado con la contaminación procedente de los vehículos, la contaminación procedente del tráfico, y sí, también lo vieron. En esta línea de aquí, la línea inferior, eran los niños que tenían mayor exposición a contaminantes procedentes del tráfico, es decir, escuelas que estaban más cerca de calles pues, con gran densidad de vehículos en el centro de la ciudad. En cambio, estos otros, la línea continua, eran los niños que tenían, iban a escuelas donde estaban más cerca de áreas verdes. Y lo que se vio es que realmente la pendiente, que esto son la evolución durante el primer año, las 4 visitas que se hacía, la pendiente era un poco menor que la de los niños que tenían mayor asociación a áreas verdes en cuanto a memoria de trabajo. Eso quería decir que tenían una evolución más lenta en cuanto a este neurodesarrollo. Por tanto, aquí lo que veían es que la contaminación importa, parece que tiene alguna afectación en el neurodesarrollo de la infancia, ¿no? Y de aquí surgió un poco pues, la idea del proyecto BISC. Y esto se puede saber ya en el embarazo, mientras se está formando el cerebro de este bebé, o es a nivel postnatal que se producen estos cambios. Como sabéis, también Barcelona es una de las ciudades con mayor densidad de población de Europa y con unos niveles más altos de contaminación. Y de esta contaminación, más o menos el 50% procede del tráfico, procede de vehículos, por tanto es muy importante. A pesar de que en los últimos años se han incentivado cambios y mejoras para disminuir el tráfico, fomentar el transporte público, etcétera, en la ciudad, realmente aún no son suficientes y lo que queremos ver con este proyecto también es si con nuestros resultados podemos ayudar a mejorar también este ámbito, ¿vale? Este es un poquito pues, el flyer que les enseñamos a todas las mujeres y parejas que quieren colaborar con nosotros en el estudio. Aquí también está la página web anotada por si alguna de vosotras pues, quisiese colaborar, www.proyectobisc.org. ¿Vale? En esta página web podéis encontrar más información del estudio, tenéis una línea de contacto directo con nosotros para dudas, preguntas, para manifestar si queréis colaborar en el estudio con nosotros. Hay también una serie de publicaciones que hacemos de forma periódica, semanalmente, sobre novedades del estudio, primeros resultados, cambios que se están produciendo por la COVID, etc. También hay una zona donde hay muchas parejas y mujeres que ya han colaborado en el estudio que nos dan su opinión, su feedback, para ayudar también a otras parejas indecisas. Es decir, que es una página web que os invito a visitar. Bueno, ¿y quién puede colaborar con nosotros, ¿no? Pues obviamente es un proyecto en el que hacemos un seguimiento de mujeres embarazadas, de sus parejas, si tienen, y de sus hijos, ¿no? Una vez, tanto a nivel prenatal como postnatal, durante los primeros 24 meses de vida del bebé. Para poder participar se ha de ser mayor de 18 años, tener un embarazo único, de momento no estamos trabajando con mujeres que tengan embarazos gemelares, y ha de ser mujeres que vivan en Barcelona o en la zona pues, más de referencia del Hospital Sant Joan de Déu, como es Esplugas Cornellà. Y idealmente hacemos el reclutamiento antes de la semana 16 de embarazo. ¿Por qué? Porque ya queremos ver qué exposición tiene la mujer embarazada desde el primer trimestre de embarazo. Y tenemos contemplado trabajar con 1000 mujeres embarazadas, de los cuales pues, estamos muy contentos por el recibimiento que tuvo este estudio. En el Hospital de Sant Pau ya han colaborado y están colaborando actualmente más de 500 mujeres y parejas, y en Sant Joan de Déu por ahí también van, es decir, que dentro de poco ya llegaremos a este objetivo de 1000 mujeres, así que, bueno, gracias si alguien me está escuchando que haya colaborado con nosotros, estamos muy contentos. Bueno, ¿y el estudio BISC en qué consiste exactamente? Bueno, pues inicialmente es un estudio que surgió de 2 ideas o de 2 proyectos, ¿vale? El proyecto AIRENB y el proyecto Frontier. Son similares pero un pelín diferentes, os lo explicaré cada uno. El proyecto AIRENB lo que quiere sobre todo valorar es la exposición
prenatal, es decir, durante el embarazo, a la contaminación del aire y el neurodesarrollo, es decir, el desarrollo cerebral durante el embarazo y a posteriori. En cambio, el Frontier lo que valora es cómo también esta misma contaminación del aire puede afectar al crecimiento de este bebé a nivel fetal, al peso durante el embarazo y el peso al nacer. ¿Y qué otros roles o cómo puede influir la contaminación acústica, el ruido, la función placentaria, las áreas verdes y la actividad física que tenga cada mujer? Bueno, pues juntos lo que hacemos es esto. Por lo que es el proyecto IRENVI, aunque esto lo hacemos de forma simultánea, no es que sean dos proyectos diferentes, sino que al colaborar con el estudio BISC hacemos todo esto, ¿no? Lo que hacemos es evaluar imágenes cerebrales durante el embarazo, que eso lo hacemos mediante una ecografía, y posparto, que se hace mediante una resonancia del bebé, que no es obligatorio, es totalmente voluntario, porque entendemos que quizás pues, hayan parejas que esta parte prefieran no hacerla. Hacemos también una medición de la exposición, tanto personal de la mujer, como de su domicilio, como después os explicaré exactamente cómo lo hacemos, tanto a nivel prenatal, durante el embarazo, como a nivel postnatal. Por eso es muy importante que las parejas que decidan colaborar con nosotros durante todo el embarazo residan en el mismo domicilio o en la misma zona. Mujeres o parejas que han cambiado a otra ciudad, pues obviamente salen del estudio porque esto podría alterar los resultados. ¿Qué más hacemos? Lo que hacemos también es, una vez se produce el parto, miramos la placenta, miramos todas estas partículas y contaminantes, cómo llegan a la placenta, para valorar si esto puede cambiar la función de este órgano. Y lo que hacemos también es hacer varias ventanas. Lo que es una ventana es un periodo en el que hacemos un estudio, eso es lo que se conoce como ventana. En nuestro caso las ventanas son de una semana, en el primer trimestre y en el tercer trimestre, y durante esa semana evaluamos toda la contaminación ambiental a la que está expuesta la gestante. Luego os explicaré cómo lo hacemos. En cambio, por lo que se refiere al proyecto Frontier, lo que valoramos es la exposición materna, que quieras o no, son cosas que se solapan, ¿no? A la contaminación del aire, pero también al ruido. Y también hacemos un estudio de todas las áreas verdes que rodean el domicilio de la mujer gestante y de todas las zonas por las que pasea, camina, se desplaza a su trabajo, etc. Caracterizamos también el estrés materno mediante niveles de cortisol en cabello y también hacemos una valoración de su actividad física y función placentaria mediante ecografía. De esta forma, pues lo que hacemos también es valorar esta exposición materna a contaminantes con el crecimiento del bebé. Bueno, y os estoy hablando pues todo el rato de esto, ¿no? De exposición personal y exposición del domicilio. ¿Y qué es lo que miramos? ¿Qué tipo de exposición? Bueno, a nivel de la exposición personal, miramos diversos contaminantes que hay en el aire, de los cuales la mayoría proceden de contaminantes procedentes de vehículos, del tráfico, de la combustión, como son el dióxido de nitrógeno, carbono negro, partículas ultrafinas o el PM2.5, que es materia particulada de menos de 2,5 micras, es las partículas más pequeñas que podemos encontrar en el ambiente, de las cuales no somos conscientes y no percibimos, pero que inhalamos y pueden atravesar la placenta. También mediante cuestionarios GPS, como luego os explicaré más en detalle, valoramos la actividad física de la mujer, la calidad del sueño, cuáles son sus rutas habituales, por dónde se desplaza por la ciudad, y también su exposición a luz, temperatura, humedad. En cuanto a la exposición residencial de su domicilio, también realizamos unas instalaciones para valorar la contaminación del aire procedente del tráfico, el dióxido de nitrógeno y el PM2.5, el ruido y temperatura y humedad. ¿Y cómo lo hacemos todo esto? Bueno, pues como en muchos otros aspectos de la vida, la pandemia por la COVID pues, nos ha afectado un poco y hemos tenido un antes y un después también en el estudio. Entonces os presento lo que hacíamos y lo que hacemos ahora, ¿vale? Lo que hacíamos inicialmente es la parte de abajo, hacíamos toda la visita completa. Ahora la hemos reducido a solo esta parte de aquí, os explico las diferencias, ¿vale? Esta parte es igual. En las dos lo único que cambia es esta primera parte. Lo que hacíamos antes de la pandemia era dar esta mochila, esto es una mochila, que lleva unos filtros y unos tubos de detector de nitrógeno, y estos filtros estaban instalados pues, en unos laterales de la mochila,
Y era una mochila que la mujer embarazada, la gestante, tenía que llevar durante una semana en el primer trimestre y una semana en el tercer trimestre. Es una mochila que tenía que llevar consigo siempre que saliese de casa, para ir a trabajar, para ir al gimnasio, para ir a pasear, para ir de compras, tenía que llevarla siempre con ella. Esto es una forma de extrapolar con este filtro, luego lo analizábamos para ver todos los contaminantes que había estado expuesta esta mujer y que asumimos que ha inhalado, ¿vale? Esta parte la hemos dejado de hacer y lo que hacemos es esta parte de aquí, que esto se mantiene igual. Inicialmente, antes de la pandemia, eran unos técnicos vinculados con nosotros en este proyecto que iban a los domicilios de las parejas y hacían toda la instalación, pero para evitar este contacto, que es un poco pues, más innecesario, lo que hacemos es enviarles todo el kit con unas instrucciones y un vídeo que ahora también os enseñaré para que también creo que es mucho más fácil de entenderlo, para que sepan cómo han de utilizar y dónde han de instalar todos estos dispositivos. Entonces, hay un dispositivo, bueno, aquí 3 dispositivos que es personal para valorar la exposición de la gestante y otros que son para valorar la exposición en su domicilio, tanto en el interior de la vivienda como en el exterior de la vivienda. Por lo que hace a la exposición personal, tenemos este móvil, que es como un localizador GPS, que la mujer ha de llevar pues, consigo en el bolso, en la chaqueta, en el bolsillo, cada vez que salga de casa, para ver mediante este GPS cuáles son sus rutas habituales, calcular la distancia que camina cada día, su actividad física y las áreas verdes a las que está expuesta. También tenemos este tubito de aquí, que es como una cadena que han de llevar colgadas en su cuello cada vez que salen de casa. Cuando están dentro de casa la pueden dejar colgada, pero cada vez que salen de casa han de llevar este tubito, que lo que mide es la cantidad a la que está expuesta la gestante de dióxido de nitrógeno. Y luego esta pulsera, que es una pulsera como estas tan conocidas que ahora lleva mucha gente, donde te cuenta un poco pues, la actividad física, cuántos kilómetros, calidad del sueño, si has dormido bien, si no, cuántas horas, sueño profundo, sueño no profundo, bueno, un poquito bastante completo. Entonces, en el interior del domicilio tenemos estas 2 cosas. Este tipo de USB que ha de colocarse cerca del cabecero de la cama y que también valora la exposición tanto a la temperatura, humedad que tiene en su zona, en su dormitorio, y este tubito también, que es lo mismo, detecta partículas de dióxido de nitrógeno en el interior de la vivienda. Y este que detecta partículas de nitrógeno en el exterior de la vivienda. Se suele poner pues, en la barandilla, en el balcón, fuera de la ventana. Recogemos también muestras de orina y de heces para ver también la expulsión de todas estas partículas en estas muestras. Esta es la que hacemos ahora que os decía, y ahora os voy a poner el vídeo, que creo que también se entiende mucho mejor. Ay, no se ve, ¿no? Aquí. Ay, espera. Yo sí que lo veo en la pantalla. Claro, tú lo ves aquí. Claro, yo creo que es como ha cambiado de pantalla, ¿no? Sí. Hay como que poner esta pantalla, ¿no? Es que en teoría está visible. Ahí no se ve. Y aquí, en este no, ¿no? Esta es representación. Pero, a ver, vuelve a poner el... En esta pantalla no es, sí, ¿no? Si le damos aquí a pantalla sí, completa. aquí es como le he puesto yo, pero no sé si esto es como algo de compartir o algo. No, pantalla en pantalla. No. No se ve nada, ¿no? Vaya. Vale, pues espera. Lo que vamos a hacer, cerramos la presentación. Sí, podemos cerrar Sí. y luego la volvemos a abrir. Luego recemos para ver si puede volver a abrir. A ver ahora. A ver. Oh, ya ahora se ha ido todo. Ahora se ve, ahora sí. Vale. Que Yo vamos a creo que ponerlo ahora- en pantalla completa. Pues hacer directo. Ahora. Esto si no viera a nadie, sería la primera, ¿eh? Vale. Este es el kit que reciben las mujeres.
Llévalo siempre contigo cada vez que salgas de casa. Recuerda cargarlo cada noche para que no se te apague. Saca la tira o pulsera y colócatela en la muñeca de tu mano no dominante. Si eres mayoritariamente diestra, en la muñeca izquierda, y si eres mayoritariamente zurda, en la muñeca derecha. Asegúrate de que el cierre quede mirando hacia ti. Anota en la parte derecha de la hoja fecha, hora de instalación y la muñeca donde te lo has colocado. Al salir de casa, procura que la tira no quede tapado por ninguna prenda de vestir. No se puede mojar. Recuerda quitarte la ducha, piscina o cualquier actividad relacionada con agua. Coge un libro o libreta de tapa dura y colócalo de manera vertical cerca del cabecero de la cama, ya sea en una mesita, una estantería o una silla. Saca el USB y colócalo usando la pinza en la tapa del libro. No es necesario que cierres la pinza si se aguanta correctamente. Anota en la parte derecha de la hoja fecha y hora de instalación. Coge la bolsa que contiene los tubos y sácalos. Puede que no tengas el tubo con la etiqueta amarilla. Si es así, solo sigue los pasos de instalación de los tubos con la pegatina roja y verde. El tubo con la pegatina roja es el tubo personal. Debe ir siempre en forma vertical colgado del cuello por encima de la ropa. Mientras estés en casa, puedes colocarlo en algún lugar alto. Coge el tubo verde y lízalo junto al USB en la tapa del libro que hemos colocado en el dormitorio. Asegúrate de que quede vertical. Si tienes el tubo amarillo, cógelo y átalo con el soporte y la viga proporcionados a la barandilla de tu ventana o balcón más expuesto. Comprueba que ha quedado bien sujeto y en vertical. Procede a quitar los tapones blancos del tubo exterior, el interior y el personal. Una vez hecho esto, guárdalos en una de las bolsas TIC proporcionadas. Anota en la hoja la fecha, la hora y el lugar de instalación en el caso del tubo exterior. Gracias por tu colaboración. Bueno, pues es un vídeo explicativo que realmente, bueno, se muestra de forma muy sencilla y muy práctica cómo realizar esta instalación y realmente pues las parejas lo están haciendo muy, muy bien. Ay, espera. Ay, vuelve a salir aquello. Si no, ho podem posar amb el PDF. Sí. Vull dir, com tampoc té cap efecte fantàstic. I això com es pot posar com a pantalla completa o alguna cosa? Bueno, o más. El botó que diu visualització de la pàgina, que està a la dreta, on estàs? És aquí? No, i el de l'esquerra, que és com... Aquest? A veure. Ah, a veure, aquest sí. Bueno, tu poses així, vas como pasando, ¿no? Sí, yo creo que es... Vale. Vale, pues bueno, nos hemos quedado un poquito aquí y ahora lo que llega es el momento de explicar qué hacemos como trimestre a trimestre, ¿no? Y aquí lo tenemos también de forma bastante esquemático. Entonces, os he comentado que iniciamos el reclutamiento idealmente antes de la semana 16, si podemos. ¿Por qué? Porque ya es en este primer trimestre donde, aparte de hacer la firma de consentimientos informados, que el consentimiento informado sabéis que es un documento legal donde nos autorizan, ¿no?, a realizar este estudio, a recoger datos, pues de esto, darle todo este material, etcétera. Pasamos un primer cuestionario donde valoramos pues estilos de vida previos del embarazo, hábitos de dieta, actividad física, etcétera, y realizamos estas primeras mediciones, como habéis visto en el vídeo, durante una semana en tanto exposición personal como ambiental. A la semana 20 de embarazo, en el segundo trimestre,
hacemos unos cuestionarios que son online, se pueden responder desde el móvil, tablet, ordenador, son muy sencillos y es para seguir valorando pues, qué tal los hábitos de dieta, de ejercicio físico, actividad, cómo se encuentran, si han tenido que estar en reposo, si hay algún problema en el embarazo, cualquier inconveniente que haya podido surgir, etc. En la semana 32 sí que ya es una visita presencial en el hospital, ¿vale? Tiene la parte de otra vez hacer todas estas mediciones que os he explicado, hacemos en el primer y en el tercer trimestre, pero luego tiene una visita presencial. En nuestro caso, en Sant Joan, en Sant Pau, estamos mi compañera Julia Zanini y yo, como ginecólogas y una enfermera, el mismo día. Se hace conjuntamente esta visita. Es una visita aproximadamente de 1 hora, hora y media, en el que lo que hacemos es una recogida de muestras, cogemos muestra de cabello, cogemos unos frotis para cultivo vaginal y rectal para el estudio de la flora y ver cómo la contaminación también puede afectar a cambios en la flora, y hacemos la ecografía, ¿no? Antes os he empezado un poquito a introducir que queremos valorar este neurodesarrollo tanto a nivel fetal como después de forma postnatal. Entonces es mediante esta ecografía que lo que hacemos, aparte de ver cómo está colocado el bebé, ver cómo va creciendo, también es importante ver este aspecto, también hacemos una ecografía Doppler, que en la ecografía Doppler lo que valoramos es cómo llegan los flujos de sangre al bebé. Esto también nos es una forma de valorar la función placentaria. Y luego hacemos unas ecografías, 2 en concreto, que son ecografías muy detalladas. Son ecografías que no hacemos en un embarazo que va bien, un embarazo de bajo riesgo, sino que son ecografías que se hacen cuando se detecta algún problema en el embarazo. Pero por este estudio las desarrollamos. ¿Qué tipo de ecografías son? Son una neurosonografía, que es una ecografía del cerebro del bebé, que si el bebé está en posición cefálica, que posición cefálica es que tiene la cabeza hacia abajo, la mejor forma de ver su cerebro es con una ecografía transvaginal, y luego una ecografía de su corazón, del corazón del bebé, del feto, que se conoce como una ecocardiografía, ¿vale? Que esta sí que se hace vía abdominal como una ecografía convencional. Y luego, con la enfermera, lo que hacemos es unos cuestionarios, un test de memoria, recogemos esta muestra de cabello, etc. Y luego, pues, llega el momento del parto, ¿no? ¿Qué hacemos en el momento del parto? En el momento del parto lo que hacemos es recoger una serie de datos. ¿Qué día ha sido el parto? ¿A qué hora? Si ha sido un parto eutóxico, un parto normal, o ha sido una cesárea, el motivo, si ha sido una cesárea, el por qué. Valoramos si se ha llevado epidural, si no se ha llevado epidural, si ha habido alguna complicación en el momento del parto, y lo que también recogemos son datos del bebé, su peso, talla, el Apgar al nacer, los pHs de cordón umbilical, si ha tenido que estar ingresado en la UCI o no y por qué, si ha habido alguna complicación. Todo esto nosotros nos encargamos de recoger estos datos. Las mujeres no nos tienen que dar ningún dato, no las molestamos en este momento, sino que somos nosotros los encargados de hacer investigación y buscar todos estos datos. Y lo que también hacemos es recoger una serie de muestras que se hace cuando la mujer viene en trabajo de parto. Recogemos muestras de sangre de la mamá y luego sangre de cordón umbilical, muestras de placenta y del meconio una vez pues, el bebé, después de nacer, realiza meconio durante el ingreso. Al mes de vida, como veis aquí, damos la opción, es totalmente opcional, de realizar una resonancia magnética. ¿Esto por qué queremos? Lo que queremos es comparar lo que nosotros hemos visto por ecografía versus lo que vemos por resonancia, ¿no? Sí que es verdad que la resonancia magnética es la técnica, pues el gold estándar para valorar cualquier problema y alteraciones en el neurodesarrollo después de nacer. Esto se hace en la Fundación Pascual Maragall, no lo hacemos ni en Sant Joan de Déu ni en el Hospital del Mar, y es totalmente opcional de las parejas que lo deseen hacer. A los 2 meses de vida, vía telefónica o vía online, lo que hacemos es pasar otro cuestionario, pues qué tal se encuentran las mujeres, si dan el pecho, si no, si han tenido algún problema en el puerperio, alguna infección, si han tenido alguna infección por la COVID. También desde la pandemia facilitamos un cuestionario para ver cómo esta situación pues, les ha podido afectar a nivel de estrés, a nivel de su vida, dudas, incertidumbres, etc. Y es en el 6º mes de vida cuando empezamos a valorar el neurodesarrollo. Son visitas que inicialmente, antes de la pandemia, las hacíamos en presencia en el Hospital Sant Joan de Déu, pero que desde la pandemia intentamos todo lo que se puede hacerlo de forma virtual, ¿vale?
Entonces hay diferentes escalas y diferentes test que nos permiten hacerlo de forma virtual y no tenerlo que hacer de forma presencial. Son test que son relativamente sencillos para que la pareja pueda contestar desde su domicilio y que cualquier duda que puedan tener nos lo pueden consultar. ¿Qué cosas hace el bebé? ¿Qué cosas no hace? ¿Aguanta la cabecita? ¿Sigue la mirada? ¿Coge objetos? ¿No los coge? Son preguntas sencillas para valorar cómo este neurodesarrollo se va desarrollando, ¿no? Vale. Luego, al 8º mes de vida, lo mismo, por la situación COVID, lo hacemos vía telemática, en este caso es por correo postal, es un cuestionario que también las parejas tienen que contestar y que es muy sencillo de hacerlo. Y al año de vida volvemos a pasar otro cuestionario para la mamá, para ver qué tal se encuentra, si ha cambiado sus hábitos de dieta, si no, si sigue dando el pecho, si no, cómo duerme, calidad del sueño, bueno, un cuestionario que se puede hacer también online. En el año y medio de vida volvemos a tener un test presencial, que en este caso se hace en Sant Joan de Déu, y que es otro test para valorar el neurodesarrollo del bebé. Ahí sí que las parejas están acompañadas, se fijan en qué hace el bebé, qué no hace, cómo responde a estímulos, para hacer esta escala de valoración de neurodesarrollo. Y asimismo también cogemos unas muestras, que son muestras que no tienen por qué hacerse ese mismo día, sino que se pueden ir a recoger al domicilio de estas parejas, también de heces y de orina. Y el último de todos es a los 2 años, a los 24 meses de vida, donde vía online también pasamos unos cuestionarios de neurodesarrollo. Y bueno, esto es un poquito pues toda la charla y todo lo que os quería transmitir. Como os he dicho, pues ya son más de 500 mujeres que han colaborado y que aún están colaborando, muchas de ellas con nosotros, en concreto en Sant Pau, en Sant Joan de Déu también más o menos los números son similares. La mayoría pues ya han parido. Y muchas de ellas pues ya están acabando estos 2 años de seguimiento, porque es un estudio que empezamos hace 2 años ya, o sea que ya empezamos a tener los primeros resultados completos. La idea es acabar el reclutamiento, la inclusión de nuevas mujeres y nuevas parejas a finales de este mes, las próximas semanas, porque creemos que ya llegaremos a estas 1000 mujeres que hayan colaborado entre los 2 hospitales y por tanto los partos de estas mujeres serán pues, a finales de verano, septiembre, más los 2 años de seguimiento de sus bebés. Por tanto, esperamos que de aquí 2 años ya empecemos a tener resultados y ya podamos pues, tener más información y dar pues, todo este feedback, ¿no? Entonces, bueno, una vez más agradecer a todas las parejas que han colaborado o que colaborarán en estas futuras semanas con nosotros. Estamos muy contentos por toda la aceptación que ha tenido.